Imagina esta escena. Una mujer, vestida con ropas sencillas y el rostro marcado por el sufrimiento, se encuentra en el interior de una iglesia. Sus manos tiemblan mientras cuenta las últimas monedas que le quedan. Con un suspiro entrecortado, avanza hacia la ofrenda y deja caer su escasa contribución en la bandeja. Mientras lo hace, siente un torbellino de emociones. Durante años, ha escuchado sermones insistiendo en la importancia de dar el diezmo, en que Dios bendice a los que cumplen y castiga a los que no lo hacen. Con el corazón oprimido por la culpa y el temor, se pregunta si realmente está haciendo lo correcto. ¿Es esto lo que Dios quiere? ¿Acaso Jesús no enseñó que lo más importante es la generosidad sincera y el amor al prójimo, más que seguir un porcentaje exacto? Esa noche, mientras regresa a casa con la certeza de que no tendrá nada para cenar, su mente sigue atrapada en el dilema. ¿Es justo que su fe le exija un sacrificio que la deja sin sustento? ¿Es esto realmente bíblico? Si alguna vez has sentido dudas, presión o incluso manipulación respecto al diezmo, este video es para ti. Vamos a explorar 3 secretos que la mayoría de las iglesias no enseñan sobre el diezmo, secretos que pueden cambiar para siempre tu perspectiva sobre el dinero y tu relación con Dios. El tercer secreto es especialmente impactante y revela una verdad que muchos líderes religiosos prefieren mantener oculta. Así que quédate hasta el final porque lo que vas a descubrir podría transformar tu forma de ver este tema para siempre. Y si este video te ayuda a aclarar tus dudas, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir tu opinión en los comentarios. El diezmo en el Antiguo Testamento, su propósito y contexto. Querido amigo, querida amiga, ¿alguna vez te has detenido a analizar el verdadero origen del diezmo? No hablo de lo que te han enseñado en la iglesia, sino de lo que realmente dice la Biblia. Muchas veces nos presentan una versión simplificada. Se nos dice que es una obligación, que es un porcentaje inamovible, pero la realidad es mucho más profunda. Para entender el significado del diezmo hoy en día, es crucial que nos remontemos a su verdadero contexto en la historia bíblica. Y este viaje nos lleva mucho más atrás de lo que imaginas, incluso antes de la ley de Moisés. Mucho antes de los mandamientos establecidos en la ley mosaica, encontramos el primer acto de diezmo en la historia. Nos situamos en tiempos de Abraham, el patriarca de la fe. En el libro de Génesis, capítulo 14, versículos 18 al 20, se narra un episodio revelador. Abraham, después de obtener una gran victoria en batalla, se encuentra con Melquisedec, un sacerdote enigmático del Dios Altísimo. En ese encuentro, Abraham toma la decisión de entregarle el diezmo de todo lo que había recuperado. El versículo 20 lo dice claramente, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí hay algo muy importante que debemos notar. Abraham no estaba obedeciendo una ley, porque la ley aún no existía. Tampoco estaba siguiendo una tradición establecida, porque él mismo estaba dando origen a esta práctica. Entonces, ¿por qué lo hizo? Lo hizo por gratitud, por reconocimiento, por fe. Fue un acto voluntario, un gesto de adoración que expresaba su reconocimiento de que su victoria venía de Dios. Este detalle nos da una pista clave sobre la esencia del diezmo. En su forma más pura, el diezmo es un acto de reconocimiento de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y bienes. No se trataba de una obligación impuesta, sino de una acción nacida de un corazón agradecido. Sin embargo, con el paso del tiempo, el diezmo se institucionalizó y se convirtió en un mandato dentro de la ley de Moisés. En Levítico, capítulo 27, versículos 30 al 34, encontramos una descripción más estructurada de esta práctica. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Aquí vemos cómo el diezmo dejó de ser un acto espontáneo de adoración para convertirse en una norma establecida dentro del sistema religioso y social de Israel. Pero, ¿cuál era su propósito? Es importante destacar que el diezmo no estaba destinado simplemente a financiar templos o pagar sueldos. Su objetivo era mucho más profundo y tenía un componente de justicia social. Según Números 18, 21-24, el diezmo tenía 3 propósitos fundamentales. El primero era el sostenimiento de los levitas. La tribu de Leví, a diferencia de las demás tribus de Israel, no recibió una herencia territorial como parte de la repartición de la tierra prometida. En lugar de eso, su misión era otra: dedicarse plenamente al servicio del tabernáculo y, más adelante, al templo.
Esto se deja claro en el libro de Números, capítulo 18, versículo 21, donde Dios establece: «He dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio». En otras palabras, su sustento dependía de las contribuciones del pueblo. Pero el diezmo no solo tenía esta función específica. También cumplía un propósito social fundamental: ayudar a quienes se encontraban en una situación de vulnerabilidad. La ley establecía un diezmo especial cada 3 años, destinado a sostener a los pobres, los huérfanos, las viudas y los extranjeros que residían en la comunidad. Así lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 14, versículos 28 y 29, donde se explica que esta práctica tenía un claro propósito de justicia social y solidaridad. Más allá de ser un simple acto administrativo, esta estructura de diezmos funcionaba como un mecanismo diseñado para garantizar que ningún miembro de la comunidad quedara desamparado. Era, por decirlo de algún modo, una red de seguridad inspirada por Dios para combatir la pobreza y asegurar el bienestar general. Pero eso no era todo. Otra parte de los diezmos se destinaba a las celebraciones religiosas, fortaleciendo la comunión entre los creyentes y fomentando la alegría colectiva en la presencia de Dios. No se trataba solo de una obligación, sino de una inversión en la vida espiritual del pueblo, promoviendo la gratitud y el reconocimiento de la provisión divina en cada aspecto de la existencia. Es importante notar que el concepto de diezmo en la antigüedad no se limitaba a un único porcentaje fijo. Existían diferentes tipos de diezmos, cada uno con su propósito específico. Estaba el diezmo anual para los levitas, el diezmo trienal destinado a los más necesitados, y otras ofrendas y contribuciones adicionales que complementaban este sistema. La clave aquí no radica en el porcentaje exacto, sino en el principio esencial que subyace en todo esto: reconocer a Dios como la fuente de toda provisión y actuar con generosidad, compartiendo con aquellos que lo necesitan. Sin embargo, a pesar de su propósito noble, este sistema no estuvo exento de corrupción y malinterpretaciones. Incluso en el Antiguo Testamento, se pueden encontrar advertencias sobre la manera en que el pueblo de Israel comenzó a distorsionar el significado del diezmo. Un ejemplo claro de esta desviación se encuentra en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 8 al 12. En este pasaje, Dios confronta a su pueblo por haberle robado en los diezmos y ofrendas, mostrando que el problema no era solo una cuestión de dinero, sino una señal de que sus corazones se habían alejado de él. Malaquías 3:8 lo expresa con contundencia: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Esta acusación revela una profunda crisis espiritual, en la que la falta de compromiso con el diezmo era solo un reflejo de una fe debilitada y un distanciamiento del verdadero propósito divino. Este panorama nos deja una lección valiosa. El diezmo, cuando se entiende correctamente, es una práctica basada en la gratitud, la justicia y la fidelidad, pero cuando se manipula o se malinterpreta, puede convertirse en un acto vacío e hipócrita. Si este recorrido por el Antiguo Testamento te ha hecho reflexionar, entonces quédate conmigo, porque aún hay mucho más por descubrir. Hemos visto cómo el diezmo operaba en tiempos de Moisés y los profetas, pero ahora es momento de dar un salto en el tiempo y analizar cómo Jesús abordó este tema. ¿Será que el Maestro mantuvo la visión legalista del diezmo o introdujo una perspectiva renovada? Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte, porque este es un tema que muchos líderes religiosos prefieren evitar. Jesús sí habló del diezmo, pero el contexto en el que lo hizo es crucial para entender su enseñanza. En los Evangelios, encontramos 2 menciones directas a esta práctica, y en ambas ocasiones no fue para reforzar su obligatoriedad, sino para denunciar la hipocresía religiosa de su época. En Mateo 23:23, Jesús confronta abiertamente a los fariseos, quienes se enorgullecían de cumplir meticulosamente la ley, pero descuidaban lo realmente importante. El pasaje dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Jesús no está rechazando el diezmo en sí, pero deja en claro que lo más esencial no es la acción externa, sino la verdadera actitud del corazón. Los fariseos estaban tan enfocados en cumplir con cada pequeño detalle de la ley que perdieron de vista su propósito más profundo. Se preocupaban minuciosamente por diezmar incluso las hierbas más insignificantes, como la menta y el comino, pero pasaban por alto los valores esenciales de la fe,
la justicia, la misericordia y el amor. Este es un recordatorio poderoso para nosotros hoy. ¿De qué sirve cumplir con una norma externa si en nuestro interior abunda el orgullo, la falta de compasión y la indiferencia hacia los demás? La enseñanza de Jesús nos desafía a mirar más allá de las apariencias y evaluar nuestras verdaderas motivaciones. En el Evangelio de Lucas 11:42, encontramos un mensaje similar. Jesús reprende nuevamente a los fariseos por su obsesión con las reglas externas, mientras descuidaban lo más importante. El versículo dice: «Ay de vosotros, fariseos, porque diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios». Esto era necesario hacer, sin dejar aquello. Aquí vemos que el énfasis de Jesús no está en abolir el diezmo, sino en reordenar las prioridades. El diezmo no debe ser un acto mecánico vacío de significado, sino una expresión de un corazón transformado que ama a Dios y se preocupa por los demás. Pero la enseñanza de Jesús va aún más allá. En la parábola del fariseo y el publicano, narrada en Lucas 18, 9-14, se nos presenta una lección crucial sobre la humildad y la verdadera actitud ante Dios. En esta historia, un fariseo y un publicano suben al templo a orar. El fariseo, con arrogancia, enumera sus méritos religiosos, incluyendo el hecho de que da el diezmo de todo lo que gana. Mientras tanto, el publicano, reconociendo su pecado, ni siquiera se atreve a levantar la vista, sino que se golpea el pecho y clama por misericordia. Jesús concluye la parábola con una declaración contundente en Lucas 18:14. «Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Este relato nos enseña que la generosidad y las obras externas no tienen valor si están impulsadas por el orgullo y la autosuficiencia. Dios no busca simples actos religiosos, sino corazones humildes que reconocen su necesidad de Él. En contraste con la actitud del fariseo, encontramos un ejemplo conmovedor en la historia de la viuda pobre, relatada en Marcos 12, 41-44 y Lucas 21, 1-4. Jesús observa a la gente que deposita sus ofrendas en el templo. Mientras los ricos dan grandes sumas, una viuda pobre ofrece 2 pequeñas monedas, todo lo que tenía. Y Jesús declara: «De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca». Marcos 12:43. ¿Por qué Jesús valora más la ofrenda de la viuda? Porque no se trata de la cantidad dada, sino del sacrificio y la confianza en Dios. Ella dio no de lo que le sobraba, sino de lo que realmente necesitaba. Su acto fue una demostración de fe genuina y entrega total. Finalmente, Jesús nos llama a una vida de confianza en Dios, lejos de la ansiedad por las riquezas materiales. En Mateo 6, 19-21 y 6-24, encontramos un llamado claro a desprendernos del apego a los bienes terrenales y a confiar en la provisión divina. Jesús dice en Mateo 6:24, «Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». Esto nos muestra que la verdadera fe no está en la acumulación de bienes ni en un cumplimiento mecánico de normas religiosas, sino en una relación de dependencia total en Dios. El mensaje de Jesús es claro: lo que importa no es el porcentaje que damos, sino la actitud con la que lo hacemos. La generosidad verdadera no nace de la obligación, sino de un corazón transformado por el amor de Dios. Si este mensaje te ha impactado, sigue atento, porque aún hay más por descubrir sobre cómo vivir una vida de fe auténtica y con propósito. Y si este contenido te ha sido útil, no olvides compartirlo para que más personas puedan conocer esta verdad poderosa. Prepárate para el próximo capítulo, donde profundizaremos en cómo los apóstoles comprendieron y aplicaron las enseñanzas de Jesús sobre el diezmo y la generosidad en el Nuevo Testamento. Este es un aspecto crucial, ya que nos permite ver la evolución de la doctrina desde la ley mosaica hasta la nueva perspectiva instaurada por Cristo y transmitida por sus discípulos. Hemos explorado el diezmo en el Antiguo Testamento, su función original y cómo, con el tiempo, se desvió de su intención inicial. También hemos analizado cómo Jesús reorientó la conversación hacia valores más elevados como la justicia, la misericordia y la fe, priorizándolos sobre el cumplimiento estricto de la ley. Pero ahora surge una pregunta clave: ¿qué enseñaron los apóstoles sobre el diezmo? ¿Establecieron un nuevo mandato?
¿Impusieron un porcentaje obligatorio para los creyentes? La respuesta, querido hermano, querida hermana, es un rotundo no. Y aquí es donde muchas personas quedan asombradas. Si revisas detenidamente las cartas de Pablo, Pedro o Juan, notarás que en ningún momento se establece un mandato específico para que los cristianos deban entregar el 10% de sus ingresos. No hay una ley fija que determine una contribución obligatoria. Sin embargo, lo que sí encontrarás en abundancia es un fuerte énfasis en la ofrenda voluntaria, en la generosidad sincera y en la alegría de dar. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en los capítulos 8 y 9, dedica un amplio espacio a explicar la importancia de la ofrenda. Pero es esencial prestar atención a las palabras que utiliza. No habla de una imposición, sino de gracia, no menciona cifras exactas, sino el deseo genuino de compartir, no presenta una regla inquebrantable, sino una oportunidad de expresar amor. En 2 Corintios 9:7, Pablo nos ofrece un principio fundamental, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Este versículo resume perfectamente el corazón de la enseñanza cristiana sobre la generosidad. No se trata de un impuesto religioso ni de un deber legalista. Se trata de un acto de amor y de agradecimiento, realizado con gozo y libertad. Pablo no está en contra de la ofrenda. Al contrario, la promueve con pasión y convicción, pero la fundamenta en la gracia divina, no en una ley externa. Nos recuerda que todo lo que poseemos viene de Dios y que nuestras contribuciones son una expresión natural de gratitud y adoración. En su primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, versículo 2, nos ofrece una instrucción práctica sobre cómo organizar la ofrenda. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí es importante resaltar la expresión según haya prosperado. No se establece un porcentaje fijo, sino que la contribución se ajusta de manera personal en función de la bendición recibida. Esto implica que aquellos que han sido prosperados en abundancia pueden dar más del 10%, mientras que quienes están atravesando dificultades pueden contribuir con menos. Lo esencial no es la cantidad, sino la disposición del corazón. En su carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 18, Pablo describe la ofrenda de los creyentes como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¡Qué imagen tan hermosa! Nuestra generosidad no es una carga ni una obligación forzada, sino un perfume que asciende hasta el trono de Dios, una manifestación tangible de nuestro amor y gratitud. Es vital comprender que la generosidad cristiana no se limita al dinero. Se trata de ofrecer todo lo que somos y tenemos, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro servicio, nuestro amor. La ofrenda financiera es solo una expresión de una vida entregada a Dios y al prójimo. Y la Biblia es clara al advertirnos sobre los peligros de la avaricia, el amor desmedido por el dinero y la idolatría de las riquezas. Pero la solución a estos males no es una ley que imponga un porcentaje fijo de contribución, sino una transformación profunda del corazón, que nos impulse a dar con gozo, generosidad y gratitud. En 1 Timoteo 6:10, Pablo nos deja una advertencia crucial, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No se trata de tener dinero o no tenerlo, sino de dónde está puesto nuestro corazón. La verdadera generosidad nace de una vida centrada en Dios y en su amor, no en reglas impuestas ni en doctrinas humanas. Así que, querido hermano, querida hermana, la invitación es clara: vive una vida de generosidad, no por obligación, sino por amor. Que cada acto de dar sea una expresión genuina de tu fe, un reflejo del corazón de Dios en ti. Porque en el reino de Dios, dar no es perder, sino ganar en bendiciones eternas. Porque la verdadera raíz de muchos problemas en la vida no es el dinero en sí, sino el amor desmedido hacia él. No podemos caer en el error de pensar que Dios nos bendecirá financieramente solo porque damos dinero a la iglesia. Esta es una idea distorsionada, conocida como la teología de la prosperidad, la cual promete riquezas materiales a cambio de contribuciones económicas, como si se tratara de un contrato con Dios. Sin embargo, la verdadera bendición divina no se mide en dinero, propiedades o bienes materiales. La riqueza más valiosa que Dios nos ofrece se encuentra en la paz interior, el gozo genuino y una relación cercana con Él.
Claro, la Biblia nos muestra que Dios puede proveernos y bendecirnos en el aspecto financiero, como lo dice en 2 Corintios 9, 10-11, pero esto nunca debe ser la motivación principal para dar. La generosidad no es un medio para obtener algo a cambio, sino una expresión de amor y gratitud hacia Dios y hacia los demás. Es aquí donde llegamos a un punto crucial que muchos prefieren evitar. El Nuevo Testamento no establece el diezmo como una obligación específica para los cristianos. En lugar de exigir un porcentaje fijo, nos llama a dar de manera voluntaria, con un corazón generoso y sincero, basado en la gracia de Dios y en nuestras posibilidades. Esto significa que la ofrenda no debe ser vista como una carga, sino como una oportunidad para demostrar amor, fe y compromiso. A lo largo de la historia, se han construido muchas interpretaciones erróneas en torno al diezmo. Algunos lo usan como herramienta de manipulación, generando miedo en las personas o prometiendo riquezas materiales a cambio de contribuciones. Otros lo convierten en una regla inquebrantable, alejándose del verdadero mensaje de gracia y libertad que Jesús trajo. E incluso hay quienes lo presentan como una inversión celestial con garantía de retorno financiero. Nada de esto es bíblico. El diezmo es solo uno de los muchos principios que la Biblia nos enseña sobre la administración de los recursos. Dios no solo nos llama a ser generosos con nuestras finanzas, sino con todo lo que tenemos, nuestro tiempo, talentos, amor y servicio. La Escritura nos habla sobre la mayordomía responsable, el ayudar a los necesitados, el confiar en que Dios proveerá lo que realmente necesitamos. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud hacia la ofrenda? Primero, debemos orar. Pedir dirección a Dios para saber cómo y cuánto debemos dar, sin presiones externas, sino guiados por su Espíritu. Segundo, debemos ser sabios en nuestra administración, estableciendo un plan de generosidad acorde con nuestras posibilidades, sin poner en riesgo nuestras necesidades básicas, pero sin dejar de lado el deseo de bendecir a otros. Tercero, dar con alegría, sin sentirlo como una carga, sino como un acto de gratitud genuina. Pablo nos recuerda que Dios ama al dador alegre, y esto significa que la bendición real de dar no se encuentra en lo que recibimos a cambio, sino en la transformación que ocurre en nuestro corazón. Y finalmente, dar con fe, confiando en que Dios proveerá para nuestras vidas y que nuestra generosidad tiene un impacto eterno. La mayor bendición de la ofrenda no es la promesa de riquezas materiales, sino la oportunidad de crecer espiritualmente, de participar en la obra de Dios y de extender su amor a quienes lo necesitan. Es el gozo de saber que nuestras acciones pueden traer esperanza, alivio y transformación a otros. Así que, querido hermano, querida hermana, hoy te invito a liberarte de las cadenas de la obligación y a abrazar la libertad de dar con amor y propósito. No permitas que el miedo o la manipulación guíen tus decisiones. Vive una vida de generosidad sincera y confía en que Dios, que conoce tu corazón, bendecirá tu camino en formas que van mucho más allá del dinero. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te invito a suscribirte a este canal, darle like a este video y compartir en los comentarios tu opinión y experiencia sobre este tema. Que Dios te bendiga abundantemente y que su paz llene tu vida cada día.